buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Así que hoy vamos a estar desarrollando tanto la evaluación de este año, la evaluación económica, ¿sí? Hablando en términos macros un poquitito, tenemos algunos datos bastante importantes e interesantes para compartir con ustedes. Luego vamos a abarcar un poco lo que es la descripción en el transcurso de los tres bloques, vamos a hablar de la libertad financiera en términos de Robert Kiyosaki. A ver un poco, vamos a ver en términos de unos reportes súper interesantes que tenemos para ustedes, de cómo ir enfocando esa libertad financiera tan ansiada y que para muchos tienen diferentes significados, pero que a su vez deberíamos de ir trabajándolo en base a la necesidad de cada uno. También en el último bloque vamos a estar viendo un poquitito las perspectivas económicas. ¿Qué nos espera para el 2025? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué errores cometimos para evitar volver a incurrir en ellas? Así que acompáñennos en estos 4 bloquecitos sobre educación financiera. Así que es hora de sentarnos a planificar, a escuchar un poco sobre primero economía y luego vamos a las finanzas personales. Para ello tenemos una nota de ABC Color sobre evolución y desafíos de indicadores de desarrollo social en Paraguay. Y ustedes saben que es más que interesante e importante hablar un poquitito de esto para ver cómo estábamos hace unos años atrás y cómo estamos hoy, ¿sí? Para ver si mejoramos, desmejoramos. Dice que Paraguay presenta un panorama mixto en términos de desarrollo social al analizar indicadores clave que refleja la situación socioeconómica en relación a América Latina y el Caribe. Y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Entonces tenemos varios comparativos de informes. Al desagregar los indicadores considerados en el informe de la OCDE, se destaca que en el periodo 2016 al 2023, el Paraguay logró disminuir la tasa de pobreza de 24 al 19%, mientras que el promedio de la región pasó del 25,8 al 22. A ver, un poco son 5 puntos en Paraguay y para la región son solamente 3 puntitos. Así que en comparación a otras regiones, entonces estamos, o el promedio de la región, estamos un poco mejor. El avance resalta la capacidad del país para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables con relación al indicador de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la brecha de los países de la OCDE, que recordemos que es de que son Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos indica que donde no se reporta por su baja incidencia es significativa, lo que evidencia la asimetría en los niveles de bienestar social. Ahí vemos el desarrollo social, que es el ítem el cual se mide, y luego el reporte de Paraguay 2016-2023. ¿Cómo estábamos en el 2016 según los reportes de los datos estadísticos de Paraguay? Dice que el índice de pobreza estaba en 7,9 y en el 2023 bajamos a 7,3. Tenemos una pequeña incidencia, como decíamos en la nota. En términos generales, bajamos 5 puntos en total, que era de 24 a 19,6%. Según el reporte de América Latina y el Caribe, dice que bajamos del 25,8 al 22%, o sea, en términos de Latinoamérica. O la OCDE no tiene ningún reporte. Índice Gini. Vamos a ver un poco qué dice el índice Gini, a ver un poco. Vamos a leer primero qué significa índice Gini. Y nos dice que es una herramienta analítica que se utiliza para medir la desigualdad de ingresos y de riquezas de un país. Entonces, ¿qué nos dice el índice Gini? Que en Paraguay, en el 2016 teníamos
índice de pobreza y desigualdad del 47% y en el 2023 logramos bajar 2 puntitos, 2022 en realidad logramos bajar 2 puntitos, ¿sí? Y en América Latina en general se logró bajar también 2 puntos, de 46 a 44%. Eso quiere decir que a lo mejor en nuestro país hay un porcentaje más de nivel de desigualdad que en toda América Latina. Luego, la población de hogares informales. ¿A qué se refieren hogares informales? Que no tienen servicios básicos de conexión de agua, de luz, no pagan impuestos. Es como un hogar totalmente informal. Serían los hogares transitorios, los refugios. No son refugios, sino que son pequeños espacios donde la gente, a lo mejor, yo le tomo de ejemplo a esta gente que está cerca de la costanera. Sí, ellos podrían denominarse poblaciones de hogares, población en hogares informales, primero porque el terreno no es suyo, no pueden tener servicios básicos, entonces el nivel de vida es muy, muy bajo. Entonces esto bajamos. En el 2019 teníamos 66% en hogares informales y bajamos a 57%. Igualmente tenemos más de la mitad de la población viviendo en estas condiciones. Y en América Latina dice que bajó del 47 al 46% en general. La población en hogares mixtos, a lo mejor no tiene el título del inmueble, pero a lo mejor ya tiene agua y luz, porque a lo mejor tiene conexiones clandestinas o está pagando por el servicio. Esto dice que ha subido del 21% al 25%. Esto es a lo mejor porque los que estaban en hogares totalmente informales, por lo menos ahora ya tienen conexiones de servicios básicos. Y en América Latina estábamos en el 2016 en 23 y bajamos a 21% en términos generales. También el penúltimo indicador nos habla del índice de género e instituciones sociales. Dice que en el 2019 estábamos en 32% y bajamos a 20%. Índice de género es la brecha que existe entre hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Y en América Latina, en el 2019 teníamos 25 y bajó a 21%. Mucho más, en Paraguay al menos tenemos 8% de desigualdad, de mejora en condiciones de igualdad de género que en América Latina. Y PISA en ciencias es un indicador de los conocimientos que tiene un adolescente, aproximadamente de 15 años en términos de matemáticas, ciencias, cultura general. En Paraguay no tenemos ese tipo de estudio, pero en América Latina hemos mejorado. En el 2015 teníamos 411, que era el indicador, bajamos a 408 en general. Entonces bajamos un poquitito esa brecha, mejoramos esa brecha para poder decir que estamos en mejores condiciones en términos de América Latina al menos. Entonces tenemos varios indicadores que a lo mejor leyendo algunos periódicos decimos, ay no, qué mal que estamos, pero hay que ver los términos, estos indicadores que nos hablan tanto, reflejan más bien si estuvimos avanzando o retrocediendo en términos de mejoras sociales, condiciones sociales, igualdad de género, poblaciones en hogares formales e informales. Así que es muy importante este tipo de reportes para poder decir mi país está en estas condiciones en relación a América Latina, por ejemplo. Acá nos dice todavía la nota de ABC Color, otros indicadores socioeconómicos de Paraguay en línea con lo anterior, que es el reporte de este cuadrito. El informe de la OCDE refiere que no se cuenta con los resultados de ciencias del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA, que mide el desempeño de estudiantes en ciencias, lectura y matemáticas proporcionado
proporcionando un panorama en calidad educativa, lo que indica la ausencia de evaluaciones comparables a nivel internacional. Esto es muy llamativo, gente, porque decíamos, el indicador PISA, decíamos cómo mide el conocimiento de los adolescentes. Entonces, aquí ya nos da una pauta y una idea de qué nivel de importancia se le está dando la educación que reciben nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, para que el día de mañana estemos como adultos mejor preparados. Así que es un llamado de atención bastante importante para Paraguay para poder empezar a medir y trabajar en las mejoras de las condiciones de estos indicadores. Los parámetros de América Latina dicen que, como leíamos, en el 2016 estábamos 411 de puntos y bajamos en 408, mejorando en, un poco, 5 puntos. Y la OCDE, en términos generales, estaba en 489 y bajó en 485 en el 2022, mostrando una brecha significativa en la calidad educativa entre ambas regiones, lo que sugiere que Paraguay enfrenta rezagos aún mayores dada su falta de datos y los desafíos conocidos en el sistema educativo. En cuanto al indicador de la informalidad y hogares mixtos, los datos reflejan la proporción de la población con ingresos provenientes de empleos informales y una combinación de formales e informales. Y acá nos da un poco un resumen así bastante de lo que estuvimos ya conversando. Y finalmente el índice de género en instituciones sociales, que evalúa las restricciones sociales e institucionales que afectan la igualdad de género, como normas culturales y acceso a derechos. El índice de género e instituciones sociales, que mide las restricciones sociales que enfrentan las mujeres, evidencia un deterioro en Paraguay, pasando de 32,8 en el 2019 a 20 en el 2003. A pesar de esta caída, el país sigue por debajo del promedio en América Latina. Los datos analizados reflejan que Paraguay ha logrado avances importantes en reducción de pobreza extrema y acceso a los ingresos mixtos, pero enfrenta barreras significativas en desigualdad. Entonces es un llamado de atención un poquitito para prestar atención en la medición del nivel de educación y también para la igualdad de género, aunque muchos programas sociales ya se vienen desarrollando para impulsar un poco este último indicador. Tenemos que ver los resultados, que finalmente si tienen efecto o no. Así que es cuestión de ir viendo un poco en dónde poner un poco más de foco y esfuerzo, hablando en términos macro, hablando en términos de esfuerzos del gobierno propiamente, y también, ¿por qué no?, como sociedad poder exigir a modo de ir cercando, reduciendo estas brechas, hablando de educación, igualdad de género, viviendas dignas para todos. Así que es bueno ir educándonos, y a medida que nos educamos también podemos contribuir de una mejor manera tanto a nuestros familiares en nuestra casa como a la sociedad. Para ello, hoy este bloque es netamente para enfocarnos un poquitito en lo que es la libertad financiera, y leyendo un poco una nota de Infobae de Perú, encontré una nota interesante de unas nuevas tendencias sobre cómo la gente se está educando actualmente en educación financiera. Y esta nota nos decía que en términos de educación financiera la gente prefiere podcasts, mientras que mantiene su vida bastante ocupada, entonces puede ir escuchando en el auto mientras trabaja. Entonces prefiere materiales o auditivos, no sé si se dice así, perdón, a la gente de ahí atrás que seguro ya me mira mal, para escuchar, ¿sí? Un podcast, materiales audiovisuales, videos muy, muy cortos, videos cortos y así
concisos, ¿sí? Ya no es de dar introducción, ya no aplica ese tema de ir tocando en el paso a paso, sino que ir a lo concreto y exacto y con ejemplos claros y concisos. Esa es la nueva forma que la gente se está educando en educación financiera. Y me gustó bastante porque dice que la persona a quien le hacían la nota, él decía, puedes subir tus ingresos al nivel de tus sueños o bajar tus sueños al nivel de tus ingresos. Sí, es una forma, son dos formas de ver, son dos formas diferentes de ver las cosas. Y eso habla mucho de cómo estemos anímicamente, cómo nos estemos preparando para el futuro, cómo vemos, ¿sí? Depende mucho del cristal con que se los mire, porque decimos muchas veces en las charlas, cosa que para nada desmeritamos que, por ejemplo, alguien pueda tener una visión negativa de la vida por las condiciones que actualmente vive, ¿sí? No tiene las posibilidades a lo mejor de subir su nivel de ingresos, entonces eso a lo mejor le da una visión bastante negativa. Pero luego vamos a estar hablando de eso. Él nos dice que podemos bajar los sueños al nivel de tus ingresos, ¿sí? Eso es lo que generalmente se hace cuando estamos a lo mejor bajoneados, no tenemos mejores perspectivas, no tenemos más esperanzas. Entonces lo que hacemos es, acomodar cómo podemos acorde a nuestro nivel de ingresos. Pero ¿qué pasa si aún estás con muchas posibilidades, sos joven, estás sano, tenés salud y por sobre todo tenés creatividad para poder a lo mejor generar un poquito más de ingresos de diferentes formas? A lo mejor estudiando un poquitito más, siempre la posibilidad de ganar más va a estar presente. Para ello, dice que el cambio de mentalidad y las ganas de aprender son fundamentales. Y existen dos tipos de mentalidades. La primera es la mentalidad fija. Soy bueno o malo y punto, ¿sí? Se queda con sus talentos innatos, se da por vencido con facilidad, evita confrontar desafíos o cambios. Entonces, generalmente los que son muy, muy reacios a los cambios, como fuimos viendo, hay ejemplos anuales, hay ejemplos constantemente en la vida diaria, que cuando te das cuenta que sos reacio a los cambios, y no quiero dar ningún ejemplo, pero tengo un rubro específico que se ha quedado en el tiempo y debemos de tomar ejemplo para que no nos suceda lo mismo. ¿Sí? Este tema de las plataformas de vehículos, ¿sí? Plataformas de transportes, por ejemplo. Los que se han negado a poder cambiar, a poder actualizarse, son los que están quedando rezagados y justo en el momento que más necesitan, que es la adultez, ¿sí? Están llegando a los 60, 70 años. Y tampoco en su momento se han tomado provisiones, la mayoría de ellos, para poder tener unos ahorros. Entonces, es un ejemplo lastimosamente de una parte importante de nuestra sociedad que debemos ayudar, por sobre todo, ver las condiciones para los mismos, para que justamente en esta etapa de adultez, adulto mayor, no sigan sufriendo. Y luego tenemos el otro tipo de mentalidad, que es la de crecimiento. Soy bueno en esto, pero puedo ser mejor. Prevalece el deseo de aprender. Está consciente que sus talentos pueden llevarlo al siguiente nivel y asume retos y es abierto a los cambios. Entonces, este tipo de mentalidad de crecimiento es lo que deberíamos de poder tener a modo de empezar a buscar la libertad financiera. Antes de pasar a ello, vamos a ver un poco algunos errores comunes al momento de gestionar el dinero. Como decíamos, no ahorra. Arens, que es a la persona a quien se le estaba haciendo la nota, compara este comportamiento con la procrastinación habitual que todos conocemos. Es común decir que empezarás a hacer ejercicio el próximo mes o el próximo año,
La falta de hábito en el ahorro retrasa la posibilidad de alcanzar metas económicas importantes. El ejemplo que yo siempre doy, no es sobre ahorro, pero es sobre una cuestión de compra de terreno. ¿Por qué no lo hice desde el primer mes que empecé a trabajar? ¿Sí? Es como que estábamos esperando, no teníamos la información. Anteriormente la información era mucho más escasa que ahora, pero ahora todo está en las redes, ¿sí? Es cuestión de ser un poquito curioso o curiosa a modo de ir conociendo los diferentes métodos ya de inversión desde temprana edad. También nos habla de invertir sin entender. Otro gran error es involucrarse en inversiones complejas sin comprenderlas. Es fácil caer en el error de seguir la corriente sin saber qué estamos haciendo, explica el entrevistado, quien recomienda educarse antes de tomar decisiones de inversión. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque me resulta muy llamativo estas nuevas formas de inversión que generalmente ahora ya compran espacios de publicidad en las redes sociales. Y justamente estando en una red social, leo que le asocian una noticia con Nicanor Duarte Frutos, u otro político. Es un político bastante interesante e importante y es como que ponían un título así muy llamativo. Y para más, es como que reflejaba el nombre de un periódico de mucha circulación en Paraguay, de gente que lee bastante, pero era un sitio falso, ¿sí? Usaban el membrete que era de ABC Color y te llevaba un link y estaba la noticia completita, pero el formato ya luego me llamaba la atención, el formato de las noticias que iban dando. Y ahí daba como una noticia, como una entrevista, qué error cometió, y hablaba de una forma de ganar dinero, ¿sí? Hablaba de unas plataformas de ganar dinero, daban el nombre de la plataforma. Entonces decía que el político comentaba que rápidamente 2 millones de guaraníes le daba una ganancia mensual a hoy, después de un año, de 20 millones al día. Entonces, si bien no es coherente esa información y muy poco creíble, la forma de presentar la información como una información veraz que proviene de un periódico de gran circulación, pone nombres de conocidos y es como hace clic con las ganas de conocer más qué fue lo que le pasó al político, porque qué fue lo que hizo. Entonces, da como que hablaba de incluso de inestabilizar el país si es que llegaba mucha gente a utilizar esta plataforma, porque se ganaba demasiado. En la primera semana es como que de 2 millones pasaba a 6 millones y a un año ya prácticamente ganaba 20 millones todos los días. Así que si primeramente alguien que está acostumbrado a leer periódicos cae fácilmente, o sea, a lo mejor resulta un poco creíble hasta cierto punto, pero la mayoría puede caer en falsas noticias o entrar en links malintencionados para a lo mejor hackearle la cuenta, el teléfono, las redes sociales, para justamente quitarle información o algún tipo de ahorros que tenga en alguna plataforma. Entonces, ese era un paréntesis de información falsa que está, pero abundando en esta época del año que se sabe que hay más circulación de dinero para poder caerle al fruto de nuestro esfuerzo. Así que a cuidarse muchísimo de este tipo de estafas. Y ahora hablemos de la paradoja del tiempo. El entrevistado recalca la ironía de aquellas personas que dicen no tener tiempo para aprender a manejar su dinero, pero pasan largas horas trabajando por él. El tiempo que no invertís en educarte sobre el dinero lo pierdes trabajando para obtenerlo. Entonces, bastante cierto lo que dice, si tanto esfuerzo nos está costando alcanzar el fruto de nuestro esfuerzo, entonces debemos de aprender también a manejarlo de una mejor manera para que nos rinda más y en algún momento llegar a que ese dinero trabaje para nosotros, que es básicamente uno de los significados de la libertad financiera.
También habla del mal uso de crédito y las deudas. El manejo inadecuado de las tarjetas de crédito y el endeudamiento irresponsable son errores comunes, a menudo causados por la falta de una estrategia financiera clara. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor herramienta para que puedas ver tu situación actual y futura? ¿Sí? Incluso te permite ver tu situación futura. Es el presupuesto. No hay nada más, no hay nada con lo que puedas avanzar si no tenés a mano un presupuesto en el formato que vos puedas, quieras y debas tener. Yo lo tengo en un Excel, pero lo pueden tener en un cuaderno ampliado en varios meses. No solo este mes, no solo en este mes, sino que en el transcurso de los siguientes meses también. ¿Para qué decíamos eso? Para saber cómo vamos a estar el día de mañana. A lo mejor hoy día puedo estar cumpliendo con todas mis obligaciones, pero siempre llega ese mes que, no puedo cumplir con esta obligación, pero ya es tarde, ¿sí? Al momento que entramos en mora, muchas veces ya es tarde para poder revertir, para poder hacer esa maniobra de evitar ese mal momento, ese mal pasar de esos meses. Así que planificar bastante bien todas las deudas que vayamos a tener mediante el presupuesto. Luego dice, falta de educación constante, que ya hablamos. El principal error, según el entrevistado, es no priorizar la educación financiera. La educación te transforma, te lleva a otro lugar. El entretenimiento te mantiene donde estás. Afirma el experto que hace de la lectura, el aprendizaje continuo, una prioridad en su vida. También nos dice cuántos libros estuvo leyendo en el año y el hábito que recomienda a todos aquellos que desean mejorar su relación con el dinero. Y finalmente, ahora sí hablamos un poquitito de la libertad financiera, que tiene varios significados, varias conceptualizaciones tiene la libertad financiera, que no para todos puede significar lo mismo. Para una persona que tiene un maltrato dentro de una familia, simplemente conseguir un empleo para poder salir de un hogar maltratador, eso incluso ya es una libertad financiera, porque ni bien tenemos ingresos, nos da la suficiente libertad para poder escoger, ¿sí? Las personas que no tienen ingresos propios no tienen la libertad de escoger. Otros son los que escogen por esa persona que va a comer el día de hoy. Sí, incluso si va a comer, puede sufrir ciertos tipos de maltratos físicos o psicológicos porque justamente no tienen otra opción que estar dentro de ese círculo, dentro de ese hogar. Así que, primero y principal, no todas las conceptualizaciones de libertad financiera son lo mismo para las diferentes personas. Entonces, acá el material de BBVA dice, ¿qué es la libertad financiera y cómo se puede conseguir? Alcanzar la libertad financiera es la ambiciosa meta que persigue cada vez más gente. Consiste en tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Sí, esa es otra conceptualización que formaba Robert Kiyosaki cuando decía, tenemos que juntar dinero, hacer que trabaje por nosotros para que nosotros podamos dedicarnos a otras cosas que nos guste. Establecer prioridades, controlar el gasto y trazar una estrategia para generar ingresos resulta clave para conseguir este objetivo al que aspiran muchas personas cuando piensan en su salud financiera. Como decíamos, este término de libertad financiera fue popularizado en Estados Unidos a principios del siglo por autores como Robert Kiyosaki o los precursores del movimiento FIRE, acrónimo que dice Independencia Financiera, Jubilación Temprana. Esta corriente de pensamiento, que cuenta con muchos seguidores, entre ellos los millennials de todo el mundo, apuesta por combinar un estilo de vida sencillo y una inversión inteligente de los ahorros para poder generar unas rentas que permitan dejar de trabajar lo antes posible. Tal y como subraya
Tal y como subraya Mónica Meyer Hernández, la profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, cada vez más personas se dan cuenta de lo contradictorio que supone esperar a jubilarse para empezar a vivir. Y por eso deciden dedicar su tiempo y esfuerzo a un trabajo con propósito de tener libertad financiera cuando todavía son jóvenes. Encabezan los rankings globales de los países con mayor libertad financiera: Australia, Suiza, Canadá y Dinamarca. Este concepto hace referencia a la capacidad de una persona de obtener ingresos o poder cubrir sus necesidades económicas sin tener que realizar ningún tipo de actividad. Dice que después de la pandemia se valora más el tiempo y no estar atado a una rutina, unas obligaciones o un horario. Los ingresos pasivos son los que pueden ayudar a una persona a alcanzar dicha libertad e independencia financiera. Incluso que una vez realizada la inversión inicial generan rendimientos de forma constante y periódica sin necesidad de mucha dedicación adicional. Este ejemplo, que vamos a ir dando varios ejemplos a medida que vamos desarrollando el material, es por ejemplo el ahorro a plazo fijo. Sí, si bien no es una inversión propiamente, sino que sigue siendo un ahorro, pero ya por lo menos te genera intereses a cuenta, intereses con los que uno puede cubrir ciertos gastos, dependiendo siempre de la tasa. La profesora pone como ejemplo comprar un bien, mueble o inmueble, y destinarlo a alquilarlo para generar una renta. También se puede conseguir al escribir un libro, o recibir ingresos por los derechos de autor, o al participar como socio de inversión de una empresa de otra persona. También lo que se está aplicando muchísimo es generar contenido tanto para redes sociales, YouTube. Son plataformas que a mayor visualización, mayor gente comparte o guarda el material propiamente o lo sigue compartiendo, va generando pequeños ingresos, y generalmente los ingresos se empiezan a dar a través de, no solo por el video, sino que empiezan las colaboraciones, como ellos le llaman, de las marcas, ¿sí? Las marcas es como que ya te pagan para que puedan salir sus respectivos logos y marcas dentro del contenido que estás compartiendo con tus seguidores. Así que es una nueva tendencia que veo que muchos niños, incluso desde 5, 6 hasta 12, 15 años, te dicen: yo quiero ser youtuber, ¿sí? Hay que también hablar con los niños y jóvenes para saber para ver un poco la estadística de cuántos son los que realmente se vuelven famosos o cuántos pueden llegar a generar ingresos con este tipo de trabajo, ¿sí? Porque realmente es un trabajo que requiere muchísimo tiempo. Las personas que están editando fotos y videos saben el tiempo que lleva justamente entregar este tipo de trabajos. Así que es una cuestión de saber un poquitito a qué le gustaría dedicar su tiempo a nuestros niños y jóvenes. La libertad financiera también se puede conseguir. Hablábamos de escribir un libro, ¿sí? Lanzar una canción. Mientras más reproducción y a mayor plataforma llegue, entonces puede llegar a generar ingresos. Es decir, aportando un capital, lo que te otorga derecho a una parte proporcional de los beneficios en función al capital aportado. Bueno, tener libertad financiera puede tener consigo múltiples beneficios, obviamente. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, se gana autonomía y poder de decisión, como decíamos al inicio. Claro, la elección, el poder de elección es realmente lo que es la libertad, ¿sí? Yo escojo estar o no estar en un lugar, yo escojo comer de cierta calidad o menor calidad, ¿sí? Yo escojo justamente todo lo que vaya a hacer, todas las decisiones son mías. Entonces esa es la decisión, perdón, la libertad. Bueno, también dice que tener la libertad financiera, según Luis Pita, experto en finanzas personales, autor del libro Ten peor coche que tu vecino, menciona que se deja
que se deja de experimentar estrés por problemas económicos, por supuesto. Estás cubierto ante crisis de vida que se te pueda solucionar con dinero y además puedes trabajar en lo que realmente te gusta. Para ello se suma que algunas personas puedan tener más éxito profesional, ya que pueden ser ellas mismas en el trabajo y no tienen miedo a dar sus ideas y a aportar. Además, si se trabaja en lo que te gusta, aumenta las posibilidades de rendir mejor. Por supuesto que sí. Entonces, recomiendan el control y la planificación financiera, como decíamos, a largo plazo. Pero conseguir la libertad financiera no es fácil. De hecho, no todo el mundo puede lograrlo. Esto está comprobado, pero esto es real en términos numéricos, en términos estadísticos. Está demostrado que no todo el mundo puede lograrlo. Primero, por el acceso a la información, los conocimientos que pueda para ello también generar las personas, el nivel de socioeconómico, a lo mejor la cultura o el ambiente, el contexto de esa persona no le va a permitir a lo mejor a muchos de ellos conseguir. Por ello, si es que tenés la oportunidad de estar accediendo a la educación formal, de estar accediendo a un trabajo digno, entonces tenés posibilidades de trabajar por tus sueños y en algún momento lograr la tan ansiada libertad financiera. En este último bloque vamos a ver un poquito el resumen de lo que hablábamos sobre la libertad financiera en referencia a cómo lograrlo, qué evitar hacer. Entonces la libertad financiera ya sabemos qué es. Y uno de los aliados principales y más importantes son los ingresos pasivos, que dábamos ejemplos de cómo generarlo a través del ahorro, de la inversión, de entregar algún producto o algún producto audiovisual, algún libro, algo de poder entregar y que nos genere ingresos pasivos. A eso se le denomina ingresos pasivos. Obtener algún tipo de retorno en ingresos sin tener que dedicarle más tiempo. Hay otro tipo para poder generar, para los docentes, por ejemplo, que les sale muy bien enseñar. Entonces es hora de ponerse frente a una cámara, ir y ver un poquito en qué plataformas puede levantar ese programa. Puede ser una clase, puede ser un curso, que es lo que mayormente reditúa más rápidamente porque se tienen que inscribir al curso. Entonces, lo podés justamente levantar en alguna plataforma para que lo puedas empezar a rentabilizar, ¿sí? Rentabilicemos nuestro mayor activo, que son nuestros conocimientos. Así que la invitación está hecha. Hay que empezar a generar ingresos pasivos lo antes posible. La cooperativa Sagrados también tiene una herramienta y un aliado perfecto para que puedas empezar a formar el camino a la inversión, que es el ahorro programado. ¿Sabías que el ahorro programado podés empezarlo desde el monto que vos puedas? Desde 50.000 guaraníes ya podés empezar. Es como un pago que te haces a vos, a tu yo del futuro, para que puedas empezar a juntar. Para más, lo mejor que tiene el ahorro programado es que te paga intereses y estos intereses se acumulan en la misma caja de ahorro, formando de esa manera, logrando lo que es el interés compuesto. Así que es una herramienta más que importante y fundamental para que puedas empezar a formar ese pequeño patrimonio para que el día de mañana lo puedas invertir de una manera un poquito más sustanciosa para generar ese ingreso pasivo que tanto deseamos todos tener, ¿sí? No es necesario tener que llegar a los 60 años para a lo mejor tener algún ingreso pasivo, sino que podemos empezar a trabajarlo desde el primer día, desde el primer mes de empleo, desde el primer mes de trabajo independiente que estemos haciendo. Así que te animo a que lo puedas hacer si tenés 18, 19, ya estás empezando a trabajar. No procrastinemos al momento de ahorrar, porque siempre tu yo del futuro te va a recordar y te va a decir, ¿por qué no empecé antes? ¿Sí?
Una vez que empezamos a formar ese hábito del ahorro, ya es en forma constante y necesario. Ya es como una parte nuestra que te dice, tenemos que ahorrar, tenemos que juntar. Y es como que es una satisfacción muy grande al momento de lograr nuestras metas financieras anuales. Así que si este año no lo pudiste hacer, tenés una nueva oportunidad en el 2025. Bueno, estamos prácticamente llegando al final del programa y tenemos que hablar, yo les debo todavía la perspectiva, el panorama económico 2025. Al inicio del programa hablábamos de cómo nos está yendo, cómo nos fue, y ahora tenemos que hablar de qué se nos viene. Y vamos a hablar en términos macro, porque Última Hora nos trae, dice Panorama Económico 2025 por Eduardo Villalba del 1 de diciembre de este año. Dice que el panorama económico de Paraguay para el 2025 se dibuja con optimismo moderado, según las proyecciones de diversas instituciones que oscilan entre 3,5 y 4% de crecimiento para el Paraguay. Este crecimiento, aunque alentador, plantea un desafío fundamental: ¿cómo garantizar que los avances macroeconómicos se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía? La historia económica del país demuestra que el crecimiento no siempre refleja las mejoras tangibles para la mayoría. La economía paraguaya se ha destacado por su estabilidad macroeconómica basada en pilares como la agricultura, la generación de energía, pero sin embargo, esta estabilidad frecuentemente convive con una estructura socioeconómica desigual. Gran parte de la población enfrenta dificultades para acceder a servicios básicos, empleos de calidad de recursos y recursos que le permitan participar plenamente en el desarrollo económico, como veíamos en el primer bloque. El primer desafío radica en diversificar la economía para reducir la dependencia de sectores primarios. Esto refiere, por ejemplo, a que si bien tenemos grandes ingresos, por ejemplo, por venta de soja o venta de ganado, hay que ver un poquitito la cadena que genera este tipo de trabajos, si abarca a gran cantidad de personas o a poca cantidad de personas, ¿sí? Si está dando empleo a mucha gente, entonces es más beneficioso que trabajando en forma un poco hermética. Entonces, todo lo que se exporta al país llega para unos pocos exportadores. Entonces, siempre es bueno apoyar, por ejemplo, a las fábricas, a todo lo que a todas las fábricas que trabajan en convertir, no solo exportar algodón, sino que procesar aquí dentro del país el algodón, convertirlo en un producto final, por ejemplo, toallitas higiénicas, peluches, algodón propiamente dicho para la esterilización. Entonces, es cuestión de apoyar a industrias que realmente procesen el producto final aquí y finalmente pueda ser exportado, y que no sea al revés, que generalmente aquí se produce arroz y de otro país te viene empaquetado o un poco más procesado y finalmente somos otra vez compradores finales. Entonces, a eso se refiere en diversificar la economía para reducir la dependencia de sectores primarios. El clima, por ejemplo, es un factor que afecta severamente a la agricultura, como se evidenció en años de sequías. Además, el sector industrial y los servicios necesitan una modernización que fomente la generación de empleos formales y bien remunerados, un requisito indispensable para cerrar esa brecha entre el crecimiento del Producto Interno Bruto y el bienestar social. Entonces, tenemos ya el panorama, tenemos los retos que tenemos que como sociedad exigir al gobierno para ir cercando estas brechas. Entonces, esperando que les haya gustado la información y deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Nos vemos.